RTP. Don Ramón ya está con nosotros hasta las 7:13. Osvaldo Moreno, analista político. Vamos a hablar de varios temas, sobre todo el tema electoral, que es el que, pues, está, vamos a ponerlo de esta manera, mucho más calientito. Bienvenido a la mañana en RTP. Gracias por acompañarnos, doctor. Nos ayuda con su audio, por favor. Doctor. Ahora sí. Hola, muy buenos días. Se ha pegado ha entrado en el sauna que está sin peso. Acá hace frío. ¿Ah? Qué gusto tenerlo, Osvaldo, con nosotros. Adelante, Astrid. Doctor Moreno, hablemos de Pachacuti, una organización que usted conoce a la perfección, que ha estado de alguna u otra manera un poco de cerca viendo su evolución en los últimos años, su transición también en los últimos años, hoy en una disputa nuevamente interna. Hoy se involucra también el Tribunal Contencioso Electoral con esta suspensión de la candidatura de la inscripción de la candidatura de la señora Luisa González, pero a la interna dejan quienes dicen que sí hubo primarias y que hay que respetarlas, y los otros que dicen, bueno, esto es un acuerdo programático como lo hicimos en el 2024, más o menos, o 23, si no me está fallando la memoria, cuando fueron para ganarle a Daniel Noboa en la segunda vuelta. ¿Cuál es su análisis dentro de lo que está pasando en Pachacutic, más allá de lo que ya ha tomado la decisión el Tribunal Contencioso Electoral y las investigaciones que están? Bueno, primero, muy buenos días. Querida Astrid, no me diga doctor, que me hace sentir su abuelo. Dígame Osvaldo. Estimado Osvaldo, a ver. Ahí está mejor. Ahí me hizo bajar 15 años de edad. Bueno, ¿cómo peleas por la edad, don Osvaldo? Entonces le vamos a decir. Se lo ve más joven, ¿ah? Sí, bueno, que la verdad es que cuando las señoritas me dicen así tan raro me hacen sentir viejo, pero en todo caso un saludo a la gran profesional, señorita Single, a la orden. Bueno, a ver, en principio yo creo que esto es un síntoma de un proceso que yo ya no lo denomino proceso electoral, sino purga electoral. Una purga electoral donde las instituciones están totalmente sometidas a la agenda del Ejecutivo. O sea, digamos, no nos engañemos, o al menos yo me sentiría deshonesto si no vengo a un espacio público, porque yo no le hablo a la audiencia. Ya hoy por hoy, ya a estas alturas, me van a entender cuando tengan hijos los compañeros jóvenes. Ya uno como Schopenhauer, no a la gente de este tiempo, sino en el futuro, a nuestros hijos. Al menos yo lo hablo a mis hijos, y alguien va a tener que, de algún rato, ahora que la historia la escriben los buscadores o la conservan, ya no los vencedores, que dar cuenta. Entonces, esto lo digo con mayúsculas y negritas, para que me entienda un poco la gente tecnológica. Esto es parte de la purga electoral en un proceso que está totalmente, me da tristeza, porque la democracia era de lo poco que nos quedaba viciado en función de los candidatos incómodos para el oficialismo. Porque si hablamos de candidatos invitados, yo no voy a escarbar, digamos, o hablar ya del ámbito del derecho electoral, pero hay varios candidatos invitados en todas las tendencias. Este es un tema, pues, porque la señora se llama Luisa González y le es incómoda al poder, punto. No hay, que si Pachacuti, que si lo hizo antes, que... Mire, hay una máxima en política, los enemigos del ayer son los amigos de hoy, y los amigos de hoy son los enemigos del mañana. Es una lógica, es una dinámica, no solo el corsi y recorsi de la historia. Entonces, en ese sentido, creo que es parte de esta conducta que hemos tenido, donde los candidatos, por ejemplo, mire el alcalde más popular del país, el de Cuenca, inhabilitado; el alcalde de Puerto Viejo, inhabilitado; el alcalde de Guayaquil, al margen de lo que decía el debido proceso, como debería de ser, en una mazmorra medieval; el alcalde de Quito parece que es la próxima víctima. Entonces, candidatos que repentinamente dejan, digamos, de participar voluntariamente, digamos. Entonces, esto de Pachacuti, digamos, es parte de esta purga electoral, donde yo creo que bueno, ya no nos engañemos. O sea, ya seamos más francos, y de una vez que los prefectos sean los gobernadores y que los jefes políticos sean alcaldes de las ciudades, porque a ese camino creo que vamos, querida Astrid. Oiga, pero antes de lo del Tribunal Contencioso Electoral salió la misma Lourdes Tibán, salieron las mismas dirigencias internas, salieron las dos dirigencias que tiene Pachacutic. O sea, por eso yo le consultaba algo que usted conoce, a la interna. ¿Qué pasa con las organizaciones políticas y sobre todo con Pachacutic? Claro, por supuesto, querida Astrid, por si acaso. Algo que tenemos de característica los indígenas es que la visión del mundo andino en nuestro mundo es comunitaria. Eso es lo que no entiende mucha gente, confunde comunitario con comunismo. Bueno, ya hay que mandarlos a leer, pero en todo caso la visión indígena es comunitaria, y dentro de la comunidad y los procesos orgánicos y las bases siempre tienen la libertad. Y no se diga Lulú, que le mando un saludo, siempre ha tenido la libertad de expresarse, y eso es legítimo. Lo que no es legítimo es que se apliquen, digamos, normativas o se las interprete
de acuerdo a qué tendencia representas. O sea, aquí ha habido proscripción política aún para la fuerza política más importante, indistintamente de quién sea, si nos gusta, no nos gusta. Eh, no que en el pasado se hizo, eso también parece impresentable, pues dos errores no hacen un acierto. Aquí se ha proscrito 2 veces a la fuerza política más grande, más estructurada, que es Revolución Ciudadana, primero con su movimiento, luego con su, digamos, con su otro movimiento. Entonces, esto es parte de esa purga. Ahora, que dentro de la estructura, digamos, de Pachacuti, que exista este tipo de cosas a buena hora, y esa es la característica principal que tienen los movimientos sociales, que son de visión comunitaria, y siempre va a haber obviamente gente que puede dentro de los canales, pero cada movimiento tiene una autonomía, digamos, en sus regiones, en las provincias, en las coordinaciones. Entonces yo creo que el fondo, digamos, es ese, es inhabilitar a Luisa González, punto. No, Osvaldo, no es que, dígame, dígame. Osvaldo, qué gusto saludarle. Muy buenos días, Gonzalo Albán. Le saluda. Aprovechando este análisis que usted realiza, Permítame interrumpirlo. ¿cómo Hablando no? de inhabilitados por el gobierno, ¿cómo le va, querido Gonzalo? Qué gusto verlo. Sumándome a la opinión, que sin duda es una forma de ejercer la democracia y la libertad de expresión, Osvaldo. Un gusto saludarle. Y me conecto más bien con lo que usted mencionaba, ¿no? Y podría pensarse que eliminar los adversarios en la contienda política, y claramente me refiero a adversarios no enemigos, adversarios políticos, que es como debe considerarse a quien pues defiende una ideología diferente, un partido diferente y demás, una propuesta también distinta. Visto desde este plano y conectando con lo que usted mencionaba, ¿qué efectos podría traer esto en el proceso electoral? Y me refiero con ello a que podría, desde un análisis muy lineal y básico, pensarse de que al eliminar al adversario, pues los votos pueden arrastrarse hacia el candidato que sea auspiciado por una línea oficialista y demás. Podría pensarse eso, pero ¿este efecto podría verdaderamente suceder ya en el plano electoral, Osvaldo, o puede suceder todo lo contrario? ¿Cuál es su opinión sobre ello? Bueno, la primera, esto lo estamos viviendo en San Borondón, por ejemplo, usted que es vecino del cantón, creo que usted muy de cerca conoce esto de las proscripciones. Usted de hecho era funcionario autónomo electo por el pueblo y fue destituido por la Asamblea Nacional, si no me equivoco, censurado, usted corríjame. Entonces estamos viviendo tiempos donde los elementos o cuadros incómodos al poder terminan siendo de alguna forma directa o indirectamente sacados del camino. A mí me parece, y le digo porque a mí esto me preocupa muchísimo, querido Gonzalo, querida audiencia. Mire, yo llevo 20 años cuestionando el poder. 20 años cuestionando el poder. No que tú eres de la línea de acá, de acá. Bueno, Ramón, que me enseñó a hacer opinión pública, y lo digo públicamente, que me conoce perfectamente. Ustedes eran muy jóvenes, probablemente estaban en el kinder todavía en aquel momento. Pero yo vengo cuestionando el poder hace 20 años, y es la primera vez en 20 años que ya la gente no me felicita ni me cuestiona. Cuando yo salía en una entrevista se me felicitaba o la gente me hacía sus observaciones. No, oye, ten cuidado. Entonces, en ese aspecto hemos llegado, y eso tiene que ver mucho con el proceso que estamos viviendo. A mí me parece que el gobierno lo está llevando a convirtiendo un proceso local, sumado a la purga electoral, porque para mí esto ya es una purga, no un proceso, me parece que lo está llevando a un tema de hacerlo un ejercicio plebiscitario, donde a las versiones más light, si lo podemos llamar así, seguramente el pueblo ya de manera soberana, porque hoy es por el niño, y esta es mi otra preocupación, si por unas alcaldías o por unos gobiernos locales está pasando esto, no quiero ni imaginarme cómo va a ser en el proceso presidencial, pues ya no va a ser por el niño, sino porque el Halley viene en 20 años, el cometa Halley se acerca y se aproxima, entonces vamos a cambiar el proceso, o sabrá Dios qué locura o qué chifladura más. Entonces, en ese sentido, la gente votará soberanamente, pero más allá de cómo vote la gente o cómo actúe, es cómo se está jugando con nuestras instituciones y en este caso con el proceso electoral por perjudicar directa y abiertamente una fuerza política, digámoslo, o con cualquier ser que es incómodo en cualquier cantón. Y eso de alguna forma está minando de lo poco, porque mire, yo a la señora Tamaín le puedo cuestionar muchas cosas. Eh, he vivido varios procesos y los he estudiado. Y honestamente con la señora Tamaín había ciertas líneas rojas, a pesar de que se enquistó, estuvo algún tiempo atrás y finalmente ya creo que ya no les es útil. Pero en todo caso, a mí me preocupa muchísimo. Y no lo digo solo yo, lo dicen varios organismos internacionales y varios organismos especializados, cómo se está desgastando la calidad democrática del país. Y eso que no hablamos de seguridad, porque esa ya es otra historia y no creo que es el tema de esta entrevista. Continúe, Jorge. Señor Moreno, bajo ese Hola. contexto que menciona, me gustaría hacer dos preguntas muy breves. La primera Con es gusto. si usted considera que va a existir una especie de voto castigo, justamente por todo el panorama de, entre comillas, purga electoral que existe en Ecuador en estas elecciones. Y la segunda, preguntarle cómo ve sobre el panorama electoral específicamente en la ciudad de Guayaquil. Bueno, qué gusto saludarlo, estimado joven. Recuérdeme su nombre, por favor. Jorge Chuya.
Hola Jorge, qué gusto. Bueno, lo ubico, lo determino, sé quién es usted, lo escucho, pero usted sabe, pregúntele a mi esposa, recién me sé esos No cuatro se nombres, preocupe. 10 años de casado. Bueno, a mí me parece que hay dos plazas más importantes. Bueno, más que más importantes, dos plazas que tienen más incidencia en el proceso. La primera, que obviamente es la capital de la República, que es Quito, donde parece que Pavel es la próxima, no sé si víctima es la palabra de esta purga electoral, y Guayaquil. Y Guayaquil, una ciudad que está en un proceso de una transición que quedó interrumpida una vez que concluyó el proceso del abogado Nebot. Me parece que la doctora Viteri nunca terminó de consolidar su impronta personal y eso le costó la elección, por razones que, bueno, no vienen al caso de analizar. Pero hoy por hoy hay, me parece, dos fuerzas más importantes, que es el aquilismo que ha surgido en alianza con el correísmo, con una candidatura que insisto, cuando colegas de ustedes, que casualmente justo en esta época, si antes me entrevistaban 20 medios, ahora 4, en todo caso, bueno, y no los culpo, pero en todo caso no es el caso de este espacio. Pero, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, yo sí le decía a un colega de ustedes hace poco, cuando me decía, ¿qué opinas de la papeleta? Déjame ver cómo termina. Yo creo que Fiorella va a terminar inhabilitada por cualquier razón, pues estamos en un país donde con un informe reservado o una denuncia anónima y un informe reservado, cualquiera termina preso. No quiero ni imaginar. Yo no sé si la califiquen y suponiendo que le permitan participar, porque esto no me lo estoy inventando. Recordemos cuando el presidente de la República abiertamente hacía de vocero el CNE, cuando él decía no vamos a dejar a participar a los delincuentes. ¿Y quién determina quiénes son los delincuentes? ¿La Fiscalía, el organismo electoral o el Poder Ejecutivo? Entonces, en el caso de Guayaquil, primero veamos cómo termina la papeleta. Segundo, lamentablemente, antes teníamos a un Correa y a un Nebot con todos sus temas, pero ahí competían en quién servía más a la ciudad. Pues. Era otra época, no sé si me voy a sentir nostálgico, porque yo cuestioné mucho a la administración socialcristiana en su momento y también al gobierno de Correa en lo que había que cuestionarlo, a ambas administraciones, pero eran eficientes. En el fondo, me parece que si lo comparamos, había un poder ejecutivo y un poder legislativo, perdón, un poder local que tal vez no convivían, que es lo que no entienden los políticos. Señores de ADN, el poder se acaba. Y no se trata de convivir con quien está en el poder local, sino coexistir. Y esa es la palabra mágica de la democracia, la coexistencia. Entonces, lamentablemente, Guayaquil, de esa coexistencia que se consolidó con el presidente Correa y con el alcalde Nebot, y que luego Cintia finalmente, bueno, vino la pandemia y muchos factores, no voy a jugar ese momento de la historia, es muy, muy, muy terrible y fuerte para yo jugarlo a la ligera, creo que ya la historia se Ujú. encargará. Pero hablemos del presente. Hoy por hoy, Guayaquil Estimado, está a la dígame. estimado Osvaldo, y justamente de ese presente, a ver, hablemos de Guayaquil. Usted también forma parte de ese grupo de estrategas políticos que, bueno, manejan campañas electorales y me imagino que en ese sentido hay mucho que aprender ahí. Usted ha dicho varias cosas, ¿no? Sobre todo en temas políticos y cuál es la figura que podría estar necesitando Guayaquil. El Guayaquil de hoy, el Guayaquil que tenemos hoy día, con un Guayaquil, con un malecón que volvió a sentar mesas para distribuirte y venderte papel higiénico. ¿Cuál es la figura que se necesita hoy? ¿Qué es lo que está buscando la ciudadanía? ¿Qué dicen las encuestas que usted maneja? Bueno, primero es muy buena pregunta, quería. Es un Guayaquil que hay que ver para entender el presente y que para hablar un poco del pasado. Y para entender los efectos hay que analizar las causas. Un Guayaquil que terminó teniendo el porcentaje más alto del mundo en mortalidad de COVID. Esta era la única, ni siquiera Europa, donde los viejitos morían en la primera tanda. Aquí en Guayaquil había casi 10 muertos por cada 100 infectados, en la etapa nefasta de los 700 muertos al día, creo que fue en el mes de marzo, abril, corríjame por favor. Ese fue el primer problema que tuvo Guayaquil. La segunda, yo creo que no se reprodujo la pandemia totalmente, y la segunda, hoy, en este momento, mientras estamos conversando, y corríjame por favor, porque muchos de los que están en el foro son especialistas en administración pública, si no me equivoco, en el 25, que es el dato más palpable, Guayaquil fue quizás la ciudad más peligrosa del planeta de 3 millones de habitantes, para que tengamos un parámetro a este vendehumo de Bukele, porque creo que Bukele es un país donde uno de cada 60 ciudadanos está preso, no creo que no es viable, y no es comparable el caso de El Salvador, que es como Manabí, con cualquier país medianamente grande o civilizado. Pero en el caso de Guayaquil, Guayaquil es probablemente la ciudad con más violenta del mundo con 3 millones de habitantes. O sea, ese es el problema estructural. Y no podemos irnos de largo con una serie de problemas. En esa base, una ciudad que en la pandemia fue tan golpeada, una ciudad que tiene, y no le hablo de extorsiones, de hurtos, de secuestros, de vacunas, ahí ya rompemos récord ya universal, o sea, ya Ecuador termina siendo el parámetro, y ni le hablo de deserción escolar, para todos esos que están Bueno, son rezando problemas por los. nacionales al final del día.
que se No, son repiten. problemas locales, Kerianti, porque hay que Son problemas comparar cada caso. nacionales en temas de seguridad, salud, el sanitario sobre todo, y temas de educación. Pero por lo que usted pone, necesitamos a un duro de matar o a un Rambo. ¿Cuál es la figura que necesita Guayaquil? Qué buena analogía. Y eso que no le cuento de que Guayaquil tiene la tasa más alta del mundo de deserción escolar. Para eso que sueñan con que a los niños les pongan cadena perpetua. Ya sepan que aquí tenemos la tasa más alta de deserción escolar del mundo occidental y probablemente la más alta de analfabetismo. Ya Ecuador, que antes tenía otros indicadores, no les voy a decir cuándo, pero hoy día Ecuador ya compite con, si antes competíamos con otros países en desarrollo, hoy competimos con Uganda, Senegal en analfabetismo. Ese es el Ecuador que estamos viviendo hoy. Pues, ¿no? Pero bueno, en todo caso nos salvamos de ser Venezuela, que es lo que importa. Al margen de eso, sí, Guayaquil necesita un liderazgo sólido, necesita un liderazgo fuerte, y de las opciones que tenemos, bueno, yo creo que Cynthia Viteri tiene la experiencia de la conducción, Andrés Roche tiene la escuela, podríamos decir, del alcalde Nebot, me parece que Mónica Luzurraga es como ese cuadro emergente que aparece en una tendencia que Guayaquil, mucha gente no habla de la izquierda, pero Guayaquil ha sido el crisol, el centro de los sindicatos, de los partidos comunistas, socialistas. Y del liberalismo también. ¿Perdón? Y del liberalismo, que en su momento era la izquierda la que combatía al Partido Conservador. Fue Guayaquil. Alfaro terminó pidiendo que lo cobije Guayaquil, era donde se sentía seguro. Totalmente, querido Ramón. Entonces, me parece que hay cuadros, y el caso de Fiorella, que si la dejan participar, que representa. Termina representando a un alcalde cautivo para algunos, que insisto, para mí, si el alcalde debe de responder, lo tiene que hacer, pero bajo un debido proceso y no una mazmorra medieval. A ver, usted pidió que le corrijamos, por favor, lo que dijo, en referencia a que usted dijo que Guayaquil fue la ciudad más enferma. Dice, mayor proporción de población contagiada, Manaus, Brasil, 76% de sus habitantes. Mayor mortalidad acumulada por habitante, Lima, Perú. Aparece entre las más grandes ciudades que hicieron eso. Y explosión de mortalidad, Guayaquil, Ecuador. Es correcto lo que dice. Intenso al comienzo de la pandemia. Guayaquil, Ecuador, fue uno de los epicentros urbanos más graves del mundo durante marzo del 2020. Ahí están los datos. Manaus atacó por contagio, Lima por mortalidad acumulada y Guayaquil por violencia y rapidez del primer colapso sanitario. Continuemos, Astrid, y ya estamos sobre el... vamos, Gonzalo. Una última cuestión, estimado Osvaldo. Usted se refería a la potencial candidatura, más bien a la candidatura de Fiorella Icaza también para la alcaldía de Guayaquil. Hemos conversado en algunas ocasiones sobre la importancia de que se trate de un cuadro que conozca administración pública y demás. Y usted hacía mención también a lo que representa a la candidata en relación a lo que ha sucedido con el alcalde Álvarez y demás. ¿Considera usted que sería un cuadro que estaría en capacidad de administrar y de tomar las riendas de una ciudad que hemos visto cómo a lo largo del tiempo se ha ido deteriorando? Es una pregunta que viene desde el plano de la administración, desde el plano electoral, que usted sin duda pues podrá responder, Osvaldo. Claro que sí, querido Gonzalo. Y qué pena no verlo usted en la papeleta. Espero que, no sé si está proscrito usted también, pero sería bueno verlo en alguna papeleta. Ojalá tenga el gusto de votar por usted en algún momento. Ya lo hice cuando era consejero, usted, candidato a consejero. Muchas gracias, Osvaldo. A ver, hay que tomar en cuenta dos cosas. Si bien es cierto, yo soy un tipo convencido a ciegas, así como creo en Dios en el futuro y todavía tengo esperanza, creo que no existe mayor herramienta de movilidad social que la educación. Y sobre todo, no solo la educación universitaria, la técnica fundamentalmente, que creo que es fundamental, los oficios. Creo que la educación en todas sus formas, e indudablemente creo en la meritocracia, pero, como decía Maquiavelo, el arte no te purifica. El arte es una cualidad imperfecta que no purifica a quien lo practica. Puede ser un gran PhD, un gran etcétera, y puede ser un gran delincuente, como puede ser... y creo que ha habido ejemplos de personas sin preparación académica, al menos yo, mentores que he tenido, bueno, más que sin preparación, digamos que en formación universitaria, creo que ha habido presidentes en nuestro país, el caso de Galo Plaza Lazo, que en su momento creo que puso un antes y un después en la política nacional, gente que ha sido muy valiosa. Creo que la preparación indudablemente es importante, pero hay que pensar un poco en de quiénes te vas a rodear, porque si mañana usted, Gonzalo, es alcalde de Guayaquil, se me ocurre, o cualquiera, o la señorita Singles, presidenta de la señor República, Chuya. en temas de comunicación seguramente es muy docta, o usted en temas de administración pública, estamos un experto en salud para la medicina, un experto en ingeniería para las carreteras, se me ocurre. A todo esto, un paréntesis, creo que el gobierno está haciendo bien el tema de carreteras, por si acaso, debo de ser honesto, recorro el país y creo que hay una gran inversión en reconstrucción vial, por cierto, hay que ser en eso honesto intelectualmente.
Yo creo que las carreteras son la arteria de un país. Pero en todo caso, yo creo que ese es un factor, pero más allá de eso, los candidatos, no estamos eligiendo decano de una facultad o un pontífice, los candidatos o los mandantes, los mandatarios, mejor dicho, los mandatos del pueblo, se consolidan o se legitiman en la gestión. Entonces yo creo que en ese sentido habría que ver ya en la gestión, en este caso con todos los candidatos que creo que tienen virtudes y también grandes efectos como todo ser humano, finalmente el pueblo soberano, pero soberanamente, es decir, con todas las alternativas, puede escoger. Yo por si acaso voto en Durán, nunca me cambié barrio. de barrio y dudo que me vaya a cambiar a esta altura del partido. Gracias, Osvaldo, por habernos acompañado esta mañana en RTP. Se lo Gracias, ve. Ramos. Yo lo quiero mucho. Un gran De abrazo. igual forma, amigo querido. Un abrazo. Gracias. Cariños a los chicos. Vamos al corte comercial. RTP